Reino y Gobierno, un programa con el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios y su palabra y el gobierno terrenal. Muy bendecida noche, otra vez más en un programa más de Reino y Gobierno. Gracias por aceptarnos esta transmisión en sus hogares y el traer la verdad a través de la palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera y porque vive y reina. Doy gracias a nuestros pastores Ignacio y Nubia Hughes de Ministerios Palabra de Fe, en nuestra iglesia local, Iglesia Vida de Fe de Douglas, Arizona. Mi nombre es Miguel Maldonado, médico de profesión, que le gusta actualizarse y conocer un poco más de nuestros gobiernos, porque la palabra nos dice que debemos de orar por nuestros gobernantes, primera de Timoteo, que debemos de estar siempre con acciones rogativas, pidiendo a nuestros gobernantes, no para favor de ellos, sino para favor de nosotros. Es un gusto estar aquí, es un gusto que me reciban y que podamos hoy hablar otra vez de este gobierno que está hoy suscitando con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Actualmente vamos a ver las cosas de cómo está moviendo, cómo nos está afectando todos estos cambios en los gobiernos. Antes de irnos a hablar sobre las noticias, me gustaría que fuéramos a la palabra y leyéramos Proverbios 4:20 al 27, que dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque mis palabras son vida a los que la hallan y medicina a todo el cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienen adelante. Examina la senda de tus pies y todos sus caminos sean rectos, y no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta de tu pie del mal. ¡Qué bendición! ¿Qué nos quiere decir el Señor? Dice: Hijo mío, atento a mis palabras. No hay mayor verdad que la palabra de Dios escrita. No hay mayor testimonio para nosotros los hijos de Dios que la palabra que Dios nos ha dejado para ordenanza y guianza de cómo vivir en esta tierra, en este mundo, y cómo regirnos a través de ella. Sabemos, como dice la palabra, en Filipenses 3:20, dice que nuestro gobierno no es de este mundo, sino es del mundo de Dios, pero aún así estamos regidos por normas y reglas en este mundo. Por eso hoy venimos a hablar y Dios nos dice que siempre debemos de estar atentos. Y mucha gente cae en controversia o contienda diciendo: ¿qué tiene que estar hablando la iglesia de los gobiernos? ¿Qué tiene que estar hablando la iglesia de todas estas situaciones? Pues recordemos que vivimos en un mundo guiado por gobernantes, por principados, guiados por presidentes, gobernadores, senadores, legisladores. Y si nosotros no ponemos de nuestra parte, ya que si no trabajamos en estas áreas como cristianos y no ponemos de nuestra parte, que dice que debemos de orar para favor de nosotros, pues ellos van a seguir haciendo lo que están haciendo, todas las guianzas y lo que Satanás quiere lograr para afectar al pueblo de Dios. Sabemos que tenemos que poner nuestro enfoque y nuestra mirada en todo lo que se está suscitando, porque vemos perversidades, vemos cambios, vemos cosas hasta contra propia natura, hasta contra la propia naturaleza y hasta contra la propia palabra de Dios. El alejar a Dios de las escuelas, el alejar a Dios de los gobiernos, el alejar a Dios de muchas situaciones importantes de tu vida, pues nos está afectando y está afectando las economías, está afectando los pueblos, y el cristiano callado también es afectado. Aún que diga la palabra que Dios es fiel y justo para nunca olvidarnos, pero aún así, si nosotros con nuestra autoridad no hacemos las cosas, pues no lograremos realmente tener nada.
porque Él nos ha dado una autoridad, Él nos ha dado una enseñanza, nos da una guía y tenemos un Espíritu Santo que nos da confirmación y nos guía a hacer las cosas. El Espíritu Santo no va a hacer si nosotros no hacemos. El Señor, la palabra no va a actuar si nosotros no actuamos. Por eso es importante y por eso estamos haciendo esto, para que ustedes entiendan o pongan atención a estas palabras, a esto que se está suscitando. Porque dice la misma palabra en Proverbios, como lo dijimos, que el que aparta la perversidad, o sea, el entender las cosas y no hablar las iniquidades y no hablar lo contrario a la palabra, sino hablar conforme a la palabra, conforme a los gobiernos, conforme a Dios quiere que esté establecido, entonces veremos grandes cambios. La palabra dice que por un justo la ciudad será enriquecida. Y si ese eres tú, ese justo que ora y se mantiene la palabra en orden y recibe, entonces vendrá grandes manifestaciones. ¿Por qué? Porque el apartarse del mal vienen grandes bendiciones. El mismo Señor nos lo dice en su palabra. Entonces, hoy vamos a hablar, el tema que vamos a hablar es la situación actual de los aranceles en México. Es un gran tema de controversia que Estados Unidos dijo, que México dijo. Entonces vamos a explicar un poquito más de qué se trata esta economía como países vecinos, países hermanos, porque somos México, aunque digan lo que digan, somos un espejo de Estados Unidos. Muchas de las cosas, nuestro gobierno, muchas de nuestras reformas, mucho de nuestro manejo es muy parecido al gobierno de Estados Unidos. Entonces, cualquier cambio que se suscite, que pase en Estados Unidos, se suscite en Estados Unidos, pues también nos va a afectar a nosotros. Igual, cualquier cambio que haya en México, igual va a afectar en Estados Unidos, porque somos países hermanos, nos divide una frontera. Y es bueno tener esa frontera, es bueno que cada país cuide sus patrimonios, que cuide sus fronteras, que cuide su pueblo. Sí es bueno, por eso hay que llegar a esas negociaciones. Entonces vamos a leer un comunicado que es el 730, que dice, ¿qué es el TECMEC y por qué es importante para México? El TECMEC es el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Es un nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos que sustituye al TLCAN. ¿Qué significa TLC? Que es el Tratado de Libre Comercio de la Unión Americana del Norte. Entonces, ya se cambia este título del TLCAN y entra ahora el TEMEC. El TEMEC, como lo dijimos, es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ya no solamente América del Norte. Entonces, a partir del 1 de julio del año pasado se hizo este cambio. Entonces, anteriormente, el Tratado de Libre Comercio anterior, el que dijimos de América del Norte, se inicia en el 30 de noviembre del 2018. Y las tres naciones firmaron un nuevo acuerdo para comenzar con el proceso de actualización del tratado en el marco del G20, llevando a cabo en Buenos Aires. Estas negociaciones permitieron retener los elementos claves de esta relación comercial, así como incorporar disposiciones nuevas y actualizadas destinadas a resolver los denominados desafíos comerciales del siglo XXI y promover puntos de venta con las personas que viven en América del Norte. Como Forbes nos dice que es el TEC, es un nuevo acuerdo comercial que se suscita ahora y que entró ahora. ¿Cuáles son las primeras diferencias entre el TECMEC y el TLCA? Bueno, los temas ahora en este nuevo tratado entran temas de industrias automotrices, revisión periódica, administración aduanera, facilitación comercial, la agricultura, competitividad, transparencia en farmacéuticos, lo que es dispositivos médicos, tratados anticorrupción, tratados de energía, innovación, medio ambiente, servicios financieros, telecomunicaciones y entre otras. Entonces, este tratado abarca mucho, mucho. Entonces, el conocer cuáles son los tratados que tiene México, Estados Unidos y Canadá
Entonces es importante para entender por qué se habla tanto de estos aranceles, por qué se habla tanto del gobierno y por qué todas las noticias ahorita lo traen en realce. Todo el mundo habla que los aranceles, todo el mundo habla que la situación actual. Entonces, pero si no entendemos qué es lo que habla de estos aranceles, entonces no entenderemos realmente todo lo que estos noticieros nos están diciendo. Una noticia también muy importante que nos pone fue que a pesar de que Estados Unidos fue el primero, entre comillas, en decir que iba a aumentar los aranceles al 25%, ¿qué significa esto? Significa que hay productos que Estados Unidos los elabora y los vende. México le compra a Estados Unidos aluminio y acero. Pero, como lo dijimos en la vez pasada, este aluminio y acero, también México se lo compra a otros países. Entonces, México crea un producto en base a esta materia prima, que es la automotriz, que es la construcción, que son diferentes equipos, y estos los exporta a Estados Unidos pagando un impuesto por exportarlos a Estados Unidos. Pero Estados Unidos nunca había hecho nada, salvo ahora este presidente, que es un negociador nato, que es una persona empresarial nata, que se da cuenta y dice, espérame, ¿cómo es posible que yo esté vendiendo una cierta cantidad de materia prima y me estén exportando una triple o 4 veces más productos hechos con esa materia prima? Entonces él vio que no había compatibilidad de la venta con la exportación. Dijo, a ver, entonces quiere decir que ellos están produciendo productos con otros materiales que no son de mi país y ellos me los están exportando como si fuera producto de Estados Unidos. Entonces, él lo que dice, bueno, ok, si como tú no me compras esa materia prima, pues yo tengo que ganar o tengo que tener un ingreso de algo que estás haciendo en acuerdos con otros países. Por eso yo voy a aumentarte el impuesto de exportación a un 25% más para que yo ahora sí tenga una ganancia de ese producto elaborado de otra materia prima que no fue mía, porque el producto se va a vender en Estados Unidos. El consumidor que lo está adquiriendo es un ciudadano americano. Entonces, por ende, yo tengo que tener un ingreso para poder cumplir con los estándares y la calidad del producto. Por eso es importante y por eso se mira muy drástico el decir, no, es que a todo le quiere subir. No, no le quiere subir a todo. Quiere este presidente lo que quiere es que se pague lo justo y también que no salga afectada la economía, tanto en Estados Unidos como en México. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabe que México no solamente le está comprando a él, México le está comprando a otros países materia prima y nos los está vendiendo a Estados Unidos. Por eso este presidente, Donald Trump, pues hace estos cambios porque él es un hombre de justicia, es un hombre de orden, es cristocéntrico, es guiado por el Señor en la mayoría de sus acciones. De hecho, acabamos de ver ayer unos display, unos videos donde tienen la primera junta en la Casa Blanca con todo el gabinete de gobierno y como para antes de iniciar esta junta, ellos están orando y ponen a Dios primero sobre la mesa antes de poner decisiones y tomar decisiones en base al gobierno. Es la primera vez que se ve que en la Casa Blanca se mete a Dios antes que el gobierno. Y eso es de agrado y nosotros como mexicanos debemos de apropiarnos de esta parte, no apropiarnos de que es un racista y que va en contra de todos, no, es una persona de orden, es una persona que le gusta cumplir
y le gusta que las personas cumplan, por eso es estricto. Sí, es tajante, es una persona muy directa, a veces no se detiene, no tiene esa, para detenerse, lo que dice a veces ofende, entonces la gente es muy fácil, es muy carnal, como dice la palabra, se maneja por los sentidos y por ende se ofende muy fácilmente de cualquier comentario, aunque sea verdad, aunque sea verdad y aunque él lo diga con verdad, la gente se ofende. Entonces, necesitamos un gobierno así. Tenemos ahorita nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, es una profesionista, tiene maestrías, tiene doctorados, tiene todo, pero no tiene esta manera de gobernar como este presidente de Estados Unidos. Si nuestra presidente fuera igual estricta, si nuestra presidente metiera a Dios otra vez con nosotros, entonces veríamos grandes cambios, veríamos un país más soberano, México, porque tiene todo para ser un país soberano, tiene riquezas, produce materiales, produce su propio petróleo, tiene ganadería, agricultura, somos los mayores exportadores en materia, en alimentos, entonces, México tiene para ser un país soberano, pero el no tener unos buenos dirigentes, el no tener personas que se enfoquen por el bienestar, no ese bienestar de que, te voy a dar un apoyo financiero y todo. Ese apoyo bienestar no nos está funcionando, nos está aumentando impuestos, nos está haciendo la vida más cara, la canasta básica está elevadísima, los productos están elevadísimos en cuestión económica. Antes el peso, aunque mucha gente me ha dicho, doctor, pero ahorita la situación, el dólar se está devaluando y el peso está fortaleciendo. No, el peso sigue estando devaluado, pero la situación con la que está viviendo ahorita Estados Unidos, pues se está notando ese cambio. Pero aún así, el valor monetario del dólar es más fuerte que del peso mexicano, aunque cueste más barato. El dólar tiene mayor poder adquisitivo que un peso. Entonces, por eso, no nos basemos nomás en apariencias, investiguémonos, oremos, recibamos. ¿Por qué? Porque es importante conocer todo esto que está pasando. Entonces, el sexenio pasado, nuestro presidente pasado, Andrés Manuel López Obrador, estuvo a punto de sacar el billete de 2,000 pesos. ¿Por qué? Porque el billete de 1,000 pesos ya no tiene el mismo valor adquisitivo. Entonces se iba a sacar lo que era el billete de 2,000 pesos y se iba a desaparecer los billetes de baja denominación como el de 20 pesos. ¿Por qué? Porque ya el valor adquisitivo de 20 pesos no es nada. Entonces ya iba a desaparecer ese billete, se iba a quedar como el de más baja denominación, el de 50 pesos, y la moneda más baja se iba a quedar la de 20 pesos. Entonces, ha habido cambios. Sí, en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador suscitó la guerra entre Ucrania y Rusia, hubo estos desacuerdos entre países y gobiernos, el cual hizo que el peso se mantuviera, tuvimos relaciones con otros países que hizo que nos mantuviéramos al margen y por ende no se ocupó sacar este billete. Ahora, en la actualidad, en este sexenio, ahora que no está nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, probablemente se está pensando en sacarlo. Tenemos muchas modificaciones que en otros programas lo vamos a ver, cambios en las reformas de vivienda, cambios en los subsidios de la gasolina, cambios en los subsidios para la despensa, cambios en las reformas de pensiones, cambios, todo esto que nosotros hablamos hace más de 3 años. Hace 3 años el pastor me invitó a hacer una grabación en conjunto con él en nuestra iglesia, Iglesia Vida de Fe, el cual estuvimos hablando de todas estas reformas que traía esta cuarta transformación y mucha gente actúa a favor de ellas. Pero ahora que ellos ya tienen el poder, ahora que ellos ya tienen la mayoría en el Senado, en el Congreso, en la legislatura y todo,
se están viendo cambios que nadie los puede parar. Como dijo nuestro expresidente Andrés López, no, nadie está por encima de él. Y esta presidenta igual, nadie está por encima de ella. Entonces ellos meten una reforma, meten un decreto y automáticamente crece ese decreto y se aprueba por todo el Poder Judicial y entran estos cambios. También vamos a hablar de lo que dijimos hace también igual, hace un tiempo del cambio en la reforma del Poder Judicial, cómo ahora está afectando. Ahora en julio tenemos las nuevas votaciones de este poder. Ahora se está viendo la deficiencia, se está viendo que no hay candidatos o los candidatos no quieren estar. ¿Por qué? Porque no cumplen con los criterios. Entonces, hay muchos cambios y los vamos a ver también, pero ahorita nos queremos enfocar en estos tratados. Entonces, como decía, vamos a ver el apartado 731 que dice, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, México considera aplicar aranceles a otros países para mantener el TECMEC. ¿Qué les digo? No es algo que les estaba diciendo, perdón. No es algo que nomás sea de Estados Unidos, también México. Entonces, México está viendo la situación y está viendo que Estados Unidos realmente está haciendo cambios. Entonces, ahora México se tiene que proteger con todos estos países que estaban teniendo un tratado, un libre comercio sin pagar impuestos. Ahora ella va a empezar a poner aranceles a estos países para ellos también, para México también tener un ingreso y poder subsidiar o poder pagar estos aranceles que se están poniendo en Estados Unidos. Y dice en el comunicado, durante la conferencia matutina del 24 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno aplicará aranceles a países con los que no existen tratados de libre comercio, con el objetivo de fortalecer el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. La presidenta Sheinbaum explicó que la prioridad es mantener y reforzar la relación comercial dentro del TECMEC. Vean, es muy importante. Así diga, México no puede perder relación con Estados Unidos y con Canadá. No podemos ser países enemigos, no podemos ser países contrarios y nuestra obligación como mexicanos es orar que se mantengan estos comercios porque la pérdida de esta relación entre países afectaría a los tres países en conjunto y ellos están viendo que no es lo que queremos. Afectaría a muchísima población, generaría un desabasto, pérdidas de empleo, haría la vida más cara. Entonces, por eso la presidenta es inteligente, tiene formación y sabe que no puede, aunque digan que México es la agenda de Estados Unidos, pero no, la presidenta también es inteligente. Entonces, recordemos, dice que esta postura ya había sido plantada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, destacando la necesidad de privilegiar el comercio con naciones con las que existen acuerdos establecidos. Nosotros con China no tenemos acuerdos de libre comercio, por eso hay tantas cosas chinas en México, tampoco con otros países asiáticos. Lo que buscamos es priorizar a aquellos con los que sí tenemos, declaró, al ser cuestionada si México aceptaría una eventual exigencia de Washington para aplicar aranceles a China. La presidenta negó que esto sea una condición impuesta por Estados Unidos y aclaró que el objetivo es alcanzar un acuerdo que garantice la eliminación de aranceles dentro del TECMEC y que permita una revisión del tratado en el 2026 en términos favorables para todas las partes. Desde el primer día de gobierno hemos trabajado en fortalecer nuestra relación con otras regiones del mundo, pero sin perder la vista la importancia de nuestra integración comercial con Estados Unidos y Canadá, concluyó. Por eso, como les digo, es importante que nuestra presidenta siga manteniendo esta relación entre gobiernos. Es de suma importancia, no podemos salir peleados. Entonces, veamos qué tantas cosas y vamos a seguir viéndolo. Los invito a ver estos anuncios, los invito a seguir conectados en línea y en un momento regresamos. Bendecido día.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Queremos saber de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Visita nuestro sitio web mpfccc.com. Haga clic en la sección de testimonios y comparta con nosotros las maravillas del Señor. Y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te han gustado las enseñanzas? ¿Y qué tal los episodios de Reino y Gobierno? Nos encantaría saber sobre ti y de cómo tu vida ha cambiado a través del contenido de este canal. Dale like a los videos y déjanos tu comentario. De esta manera podremos conocer de tu historia y de cómo la palabra de Dios ha estado transformando tu vida. Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando a nuestro ministerio en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escribe una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de Dar. Recibirá una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Hola, regresamos de nuevo. Seguimos hablando sobre el tema, sobre los aranceles del Tratado de Libre del TECMEC entre México, Canadá y Estados Unidos. Espero que esto esté siendo de bendición y que todo esto sea revelado a la luz de la palabra. No solamente hablar de noticias, sino tratar de crear conciencia para nosotros saber como cristianos cómo debemos de actuar. La palabra nos dice, los invito a que vayamos a Amós 5:11 dice, por tanto, ya que imponen fuertes impuestos sobre el poder y exigen del tributo del grano, las casas de piedra labradas que han edificado no se habitarán. Han plantado viñas escogidas, pero no se beberá su vino. Este versículo habla más de mantener los bajos impuestos de las personas necesitadas, especialmente cuando los gobernantes viven holgados. O sea, no buscar el gobierno el favor de sí mismo, sino buscar el favor del propio pueblo. Es lo que nos dice la palabra. Y dice en Ezequiel 34, del 2 al 3, nos dice, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Hay de los pastores de Israel pastores habla de gobernantes, que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar primero el rebaño? Comen la grasa, se han vestido de lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Dios va en contra de estos malos gobernantes, pero como les dije en su palabra, Dios no puede hacer nada si nosotros no hacemos las cosas, si nosotros no ponemos de nuestra parte. Es fuerte la palabra. Cuando la entendemos y seguimos lo que Él nos dice, entonces entenderemos grandes cosas y viviremos en paz. Entonces, entendiendo la palabra de Dios y los versículos que acabamos de leer, que cuando nosotros entendemos la palabra de Dios,
y entendemos lo que el Señor nos dice, en vez de vivir en temor, vamos a vivir en paz, porque vamos a entender lo que está aconteciendo, vamos a entender lo que tenemos que ver y así podemos juzgar con justo juicio, porque la misma palabra nos dice que bien has juzgado en base a la palabra y eso se le llama juzgar con justo juicio. Juzgar con un mal juicio sería juzgar en base a apariencias, sin conocimiento, sin entendimiento de lo que está pasando y simplemente hablar lo que las redes sociales y lo que los demás están diciendo. Entonces, tú como mexicano, tú como hijo de Dios, creyente de la palabra, te invito a tener conciencia de saber qué está pasando. Y no hay nada más que someterte y meterte a la palabra. Lo vimos en Proverbios 4:20. Sométete y guarda mis palabras. Entonces, por eso es importante. Vamos a otra apartado. Entonces nos vamos a ir al apartado 732 que dice: aranceles a Canadá y México seguirán adelante según lo programado por el presidente Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que los aranceles del 25% a Canadá y México, anunciados al principio de febrero para incentivarlos a combatir la migración ilegal y el tráfico del fentanilo y suspendidos en un mes, siguen adelante. Los aranceles siguen adelante puntualmente y según lo programado, afirmó en una rueda de prensa conjunta a la Casa Blanca con su par francés Emmanuel Macron. Canadá y México negocian un acuerdo para evitar las tarifas aduaneras con su socio del Tratado de Libre Comercio, en TECMEC, como lo dijimos ahorita, antes del próximo martes, cuando expira el plazo del mes dado por Donald Trump para encontrar una solución. Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que espera lograr un acuerdo para el viernes. Este viernes, pues necesitaremos estar llegando ya a acuerdos importantes. Estaría, si es necesario, buscar otra llamada por teléfono con el presidente o lo que haga falta para llegar a un acuerdo, dijo la mandataria durante su rueda de prensa matutina. Tanto México como Canadá han tomado medidas para negociar con su vecino. México, por ejemplo, envió 10,000 militares a la frontera común para frenar el tráfico de drogas a Estados Unidos. Destinó más del 80% de las exportaciones mexicanas. Si la amenaza de aranceles se concreta, podría afectar la cadena de suministro de los sectores claves, como el de los automotrices. Ya lo dijo y lo hemos visto en varias noticias. Nissan ya se quiere ir porque dice: yo no voy a estar pagando. Nissan está en una situación crítica, está a punto de declararse en bancarrota. Entonces, de hecho, Nissan había hecho un acuerdo donde se habían unido Nissan, Honda y Mitsubishi, pero por desacuerdos parece que este acuerdo se rompió. Entonces, Nissan había logrado este acuerdo porque estaba en situaciones críticas, estaba en números rojos, sus carros no están siendo de calidad, están teniendo muchos problemas y el valor del carro es muy alto para la población. Entonces, por ende, necesitaba un socio mayor que le diera ese prestigio y ese nombre que está perdiendo. Entonces, no llegaron a acuerdos, se rompió este acuerdo. Entonces, Nissan mandó un comunicado diciendo que si Estados Unidos pactaba e iniciaba estos aranceles, él se iba a Estados Unidos porque no podía mantener la empresa en México sin sus ventas y todo. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un comunicado dando esta contestación a esta carta diciendo que si Nissan se iba de México, México iba a hacer a un lado a la marca Nissan en su totalidad. Entonces, ¿por qué? Porque también a nuestra presidenta nos conviene tener estas compañías automotrices. ¿Para qué? Para tener una competencia en el mercado y que los carros no se suban de valor por arriba de lo que debe estar permitido. Pero por ende, como lo vimos en el apartado anterior, cuando México ponga los aranceles a China, entonces el valor del producto va a aumentarse. Entonces, si el valor del producto se tiene que aumentar, entonces nosotros como mexicanos debemos de pedir que tengan mayor calidad en el producto. ¿Por qué? Sí, nosotros estamos recibiendo de las compañías automotrices chinas producto chino. Cuando nosotros
queremos comprar un carro. Hay ahorita en México, muchas compañías chinas que nos están vendiendo autos. Pero cuando yo veo los estándares de calidad están hechos en China, no están hechos en México. En China están regidos por el Forbi, creo que se llama, que es una compañía de automotriz que verifica los estándares. Y esta compañía en la Unión Europea ve que el producto sea seguro y 100% de calidad. Entonces, cuando yo, una marca china, quiero comprarla y busco los estándares de calidad para conocer un poquito más del producto, pues me voy a topar con videos hechos en Europa o en China de sus estándares de calidad. Pero el producto que se manda a México no se manda con esos estándares de calidad. Y nos hemos dado cuenta cómo muchas compañías chinas están vendiendo autos en un lapso de meses, ya tienen daños, tienen problemas, tienen situaciones de importancia y cómo está afectando al bolsillo mexicano. Por eso nosotros como mexicanos y cristianos debemos de actuar, orar para que se implementen controles de calidad o estándares más altos para la compañía automotriz en México. Y nuestra presidenta, al ver esto, que aún así, a pesar de todo, se sigue con esa agenda de pactar el aumento de los aranceles. El día de hoy, no lo tengo actualizado, pero el día de hoy se manda un comunicado por parte del presidente diciendo que se aplaza un mes más el aumento de las aranceles con Canadá y Estados Unidos, que es un logro. ¿Por qué? Porque México, como lo dijo, México ha puesto ejemplo, ha mandado más de 10,000 militares a la frontera. Ha hecho antes todo el producto se exportaba a otros países, nos hemos enfocado en exportar el producto a Estados Unidos. México está haciendo lo suyo para que Estados Unidos vea y diga, de acuerdo, seguimos con las negociaciones, estamos en el acuerdo y estamos teniendo ganancias tanto tú, México, como yo, Estados Unidos y Canadá. Pues por eso está el presidente Donald Trump, a través de estas llamadas y estos litigios que se han hecho, han llegado a acuerdos y han mantenido un mes más esta importación de aranceles. Y es una bendición, quieran o no, es una bendición, porque yo vivo en frontera, y el tener la presencia de militares en frontera ha cambiado totalmente la seguridad en mi ciudad, que en muchas ciudades están pasando lo mismo, ciudades donde los altos índices delictivos, donde el cruce de cualquier producto era libre, entonces ahora ya no. Ahora vemos la presencia, vemos patrullaje del ejército, vemos patrullaje de la Guardia Nacional, vemos que hay actividad, un suceso y tenemos toda esta fuerza policíaca inmediatamente con presencia en el acto. Entonces nos da una mayor seguridad, nos da una mayor confianza de poder salir a las calles y trabajar, porque sabemos que nuestro patrimonio, nuestra familia está segura. Sí, hay como todo, no es perfecto, pero aún así la palabra dice que donde el justo crece, será bendecido y florecerá, plantados junto a ríos de agua viva. Entonces, uno debe tener la confianza más en Dios que en los propios gobiernos. Por eso la palabra está por encima de todo gobierno, sí. Aunque nos rijamos por un gobierno, la palabra sigue estando por encima. Entonces, es una gran bendición cuando tenemos un gobernante guiado por Dios. Veremos lo que dice la palabra, así como nos lo decía este rey. Si ustedes me pueden testificar a ver si yo he hecho algo contrario. Y tenemos estos presidentes que ahora están haciendo las cosas de una manera totalmente diferente. Algunos bien, algunos mal. Pero si como el presidente Donald Trump, que pone a Dios primero en muchas cosas, vemos grandes cambios. No reciben ni el salario del gobierno, no reciben nada, porque no lo necesitan. Son grandes empresarios
Tiene a este gran empresario del sector privado, Elon Musk, que tampoco recibe su salario. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Son personas inversionistas grandes que ellos están en este país para ayudar al pueblo, no están para llenarse los bolsillos. Lo mismo debemos de buscar en México. Gente que realmente tenga que estar en el gobierno y que sea para el pueblo, no para sí mismo. Entonces, los invito a ver ahora el apartado 734 que dice, Trump dice que aranceles México y Canadá comenzarán en marzo. Lo habíamos dicho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el lunes sus aranceles contra Canadá y México comenzarán en marzo, luego de haber suspendido la entrada en vigor por un mes, que fue que los aranceles iban a iniciar ahora en febrero, por lo que podía perjudicar el crecimiento económico y empeorar la inflación en Estados Unidos. Mientras Trump respondía a una pregunta específica sobre los impuestos que cobrarán a las dos principales socios comerciales que son Canadá y México, el presidente también enfatizó de manera más amplia que otros aranceles recíprocos estaban programados para comenzar en abril. Así como, ¿qué quiere decir esto? Que así como Estados Unidos iba a subir aranceles, México iba a subir aranceles y Canadá iba a subir aranceles. Entonces, los aranceles avanzan a tiempo según lo programado, dijo el presidente Trump. Ha afirmado, entre otros países, aplican impuestos injustos en productos estadounidenses, lo que ha perjudicado la manufactura y los empleos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump está imponiendo aranceles en los bienes canadienses y mexicanos con el objetivo declarado de presionarlos para que hagan más contra la migración ilegal y el contrabando de drogas ilícitas como el fentanilo. Si bien relativamente poco fentanilo proviene de Canadá, el país anunció el nombramiento de un SAR para abordar el problema y apaciguar al presidente Donald Trump. Además de la medida existente, México ha reubicado miembros de su Guardia Nacional en las fronteras de Estados Unidos, además de medidas existentes. Trump también planea imponer nuevos aranceles para igualar las tasas cobradas por otros países, programados para comenzar incluso desde abril. Dichos aranceles podrían ser más altos de lo que otros países cobrarían, ya que incluirá subsidios, barreras regulatorias e impuestos del valor agregado, que es el IVA, a los cálculos. Entonces sabemos que todo esto es tanto para beneficio de Estados Unidos y lo podemos ver que nos perjudicaría a México, pero México también se va a proteger creando y subiendo esos aranceles en su producto que exporta, o igual el producto que es comprado de Estados Unidos a México. Igual, como lo vimos en las noticias pasadas, la presidenta también va a poner aranceles a todos estos tratados que son libres, que no tienen impuestos, que pueden meter el producto y que tienen esa ganancia. Entonces, ya México se tiene que fortalecer. No podemos seguir siendo la puerta trasera de Estados Unidos, perdonen la expresión, pero realmente así nos califican, que todo lo que llega a la mayoría de las cosas a Estados Unidos entra primero por México. Y es verdad, tenemos mucho producto que recibimos de otros países que son exportados a México. ¿Por qué? Porque la FDA, las asociaciones de comercio en Estados Unidos ven que el producto no cumple con los estándares de calidad, por lo cual estos productos son introducidos a México sin estos estándares de calidad y aquí se les hace una manufactura y ya cumplen con estos requisitos y por ende ya pueden entrar a Estados Unidos por los tratados que tenemos entre México, Canadá y Estados Unidos. Por eso es importante que México también ahora se proteja y cumpla con estos aranceles para que ahora sí el producto que sea enviado a México cumpla con los estándares de calidad y sabemos que ya no es un producto que va a ser recibido tan libre como se recibía anteriormente por estos tratados que se tienen ahora. Wow, cómo hay cambios, ¿verdad? Y cómo que al entender y conocer todo esto, pues nos va a dar de bendición. Vayámonos a Jeremías 22:13, donde dice: Ay de aquel que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar en balde y no le da su salario. O sea, no enriquecerse a expensas del pueblo.
sino que el gobierno debe de ver por el pueblo y ayudar al pueblo, porque para eso fue puesto a estos gobiernos, para beneficio de nuestro pueblo. Como una de las últimas noticias, antes de que acabemos esta transmisión, vamos a ver lo que dijo esta embajadora. Dijo el 733, dice, ni siquiera lo pienses. Embajada de Estados Unidos en México lanza advertencia a migrantes. ¿Qué es lo que dice esta embajada Christine Noem? Dice, la embajadora de los Estados Unidos en México compartió a través de sus redes sociales el mensaje del presidente Donald Trump y de la Secretaría de Seguridad estadounidense, Christine Noem, quienes lanzan una advertencia a migrantes para que ni siquiera lo piensen si intentan cruzar sin documentos a la frontera. No están diciendo que no van a recibir a personas que tramiten o entren en un orden legal. Están hablando de personas que se brincan la frontera o que están sin ningún documento en Estados Unidos ilegalmente, contra ellos van. Si estás considerado entrar a Estados Unidos ilegalmente, ni siquiera lo pienses. Permíteme ser clara, dijo la embajadora. Si vienes a nuestro país y rompes las leyes, te perseguiremos. Los criminales no son bienvenidos en los Estados Unidos, expresa no en un video. Gracias por el presidente Donald Trump por asegurar nuestra frontera y poner en Estados Unidos primero, agrega la funcionaria. Vámonos a una inmigración que acaban de quitar ahora a un residente legal. La Green Card se la quitaron porque se establece que cuando tú te haces residente vas a vivir en Estados Unidos esos 2 años de residencia y tienes un periodo, un lapso en promedio de 5 meses para poder salir del país en caso de alguna urgencia o una necesidad que tengas que salir a tu país de origen. Pero si tú estás buscando una residencia, por ende, tienes que vivir y regirte por el gobierno de los Estados Unidos. Pero hay muchas personas en la frontera que no viven ni en Estados Unidos, viven en México, van, trabajan y todo ese ingreso se lo traen y lo gastan en México. Claro, México se beneficia, pero es lo que dice el presidente, se beneficia otro país trabajando en mi país, entonces por eso se están poniendo estrictos. Entonces este residente, cuando cruza la persona de inmigración, porque ahora tienen los CBPs, tienen ahora el Cruiser Border Protection, tienen ahora esta protección de los gobernantes desde el mismo presidente. Entonces ahora ellos se están poniendo estrictos diciendo, espérame, tú no vives en Estados Unidos, vives en México, no tengo un registro que tú estés y estoy viendo tu cruce diario. Tú estás entrando mínimo 5 veces a la semana a Estados Unidos y saliendo. Por ende, no cumples con el reglamento de vivir dentro de los 2 años en Estados Unidos y por ende, yo puedo reventar tu Green Card y vete a México y haz todo lo que tengas que hacer a la embajada para ver si te vuelven a autorizar la residencia, porque no estás cumpliendo la ley. Lo mismo está pasando con la visa. No es que esté cortando parejo. Y sí, lamentablemente va a haber muchas personas afectadas que hicieron las cosas legalmente, pero pues por uno le llevamos todos. Gente que sacó una visa de turista, se fue a Estados Unidos. Yo sé que la B1, B2 son para turismo o para situaciones médicas, pero estas situaciones médicas ellos se van, agarran un subsidio de gobierno, se aprovechan de Estados Unidos y se vienen a vivir a México y todavía siguen con los subsidios de ayuda del gobierno y se lo traen a México y hasta los venden o hacen algo con ellos. Y por eso Estados Unidos dice, espérame, ¿qué está pasando? De cuenta, me estás sacando provecho en mi país sin yo tener un provecho de ti. De cuenta, no me trabajas, no vives, no me pagas impuestos, no declaras, no esto, pues oye, no te puedo poner todo tan fácil. Por eso la situación de inmigración está muy estricta este gobierno, sí, porque ahora se está haciendo lo que no se hacía. Y sí, nos afecta, sí, claro que sí. Entonces, para poder lograrlo, pues te tienes que mantener y vivir y estar en régimen y seguir los estatutos como están establecidos para que no tengas problemas.
si no tienes los estatutos, si haces lo que tú quieres con el país vecino, pues el país vecino, como dice la embajada, va a ir contra ti. Por su parte, siguiendo este comunicado, dice en el 733, por su parte la embajada destacó que ser deportados es definitivo. No daremos la oportunidad de intentarlo otro día o en otras horas. Al expulsar a los migrantes y repartirlos lejos de la región fronteriza, se previenen nuevos intentos de cruce ilegal. Se reduce la actividad ilícita transfronteriza y se permite a nuestras fuerzas del orden aprovechar todos los recursos para evitar que los criminales y el contrabando peligroso entren a nuestro país y comunidades. Explicaron en la publicación similar. Destacaron que el gobierno encabezado por Donald Trump está utilizando todos los recursos federales y asociaciones estatales para garantizar que los migrantes ilegales sean arrestados, procesados cuando sea necesario y expulsados lejos de la frontera para entrar a Estados Unidos y México, remover a los migrantes ilegales de la región fronteriza y aliviar la carga de los delicados agentes de la patrulla fronteriza y oficiales del CBP que trabajan anualmente para tener control operativo de la frontera de Estados Unidos, dijo la embajadora. ¿Qué significaba esto? Que cuando una persona tiene una visa legal o una green card o es ciudadano y ellos querían hacer un proceso, ya sea sacar una Century, una Global o algo en estos controles fronterizos, entonces las listas eran de años de espera. ¿Por qué? Porque estos cruces fronterizos estaban enfocados en estar haciendo los trámites de inmigración, lo que es el asilo, lo que es la plataforma de CB1, donde los dejaban llegar, donde si cruzaban y ellos pedían asilo, por ley el gobierno respaldaba al inmigrante en Estados Unidos, no respaldaba al ciudadano, respaldaba al inmigrante y por ende ellos podían entrar a la hora que querían. Ahora ya no. Les quitó todos estos medios, les quitó todas estas entradas, les quitó todo lo que era contrario a su país y fortaleció a todos estos oficiales de aduana, a estos CBP, a estos militares y todo para actuar conforme el gobierno tiene que actuar, proteger a su país. Y México ahora lo está haciendo. Con esta militarización en las fronteras, México, aunque los mexicanos renieguen, ¿por qué? Porque no estamos el mexicano no le gusta vivir en orden, no le gusta vivir en leyes, le gusta hacer lo que él quiera y hacer lo que él quiera con lo que sea. Por eso yo le pregunto a muchos mexicanos y le pregunto a muchas personas, ¿te gustaría vivir en Estados Unidos? No, hombre, ¿qué me gustaría vivir en Estados Unidos? Vivir en regla, no poder hacer ruido, tener mi casa limpia, ordenada, pedir permiso para poder construir, tener que pagar un impuesto y todo. Le digo, pues, qué chulada que viviéramos así en México. Se acabaría los carros chatarra, las fiestas con el vecino de la esquina que pone las bocinas a todo volumen, se acabaría y que haya más iglesias, porque también en Estados Unidos ahorita se aprobó la implementación de darle el favor a las iglesias, meter a Dios en las escuelas, quitar toda esta ideología que iba contrario a la palabra de Dios, el mismo ejército, quitar a todas estas ideologías independientes al hombre y la mujer, quitó lo que es el derecho al aborto. Entonces, el tener este gobierno en orden, así como Estados Unidos, que se rige por leyes, que se rige por estatutos, que se rige en una armonía no solo de la propia persona, sino del todo el pueblo. Qué bendición sería que lo tuviéramos en México, donde, sí, cierto, yo sé que es estresante, pero el vivir en reglas y en orden, el de que no hagas ruido, el que tengas limpia tu casa, el que no tengas basura tirada en la calle, el que tengas presentable, pues le da al país una mejor razón de estar en él. Pero si tienes un país que no le importa la población, que no le importa su pueblo, que deja que haga lo que quiera cada quien con él, que mueva y hágalo como él quiera, pues
nunca van a tener un gobierno bien establecido. Yo doy gracias a Dios porque a pesar de haber nacido en México, porque hemos tenido gobernantes que nos han dañado, que nos han hecho perder cantidad, que han promovido todo esto contrario a la palabra. A pesar de eso, veo que podemos llegar a ser esa nación soberana, esa nación regida por Dios, esa nación que establece, que crea y que ve por los demás. Muchas gracias a todos ustedes, altamente favorecidos y bendecidos. Gracias por dejarme entrar una vez más a sus hogares. Los invito a que nos vean en las redes sociales. Los invito a que nos sigan en las transmisiones los días lunes por la noche de Reino y Gobierno. Estas transmisiones, porque se están haciendo transmisiones excepcionales, donde el pastor también está grabando los miércoles, donde nos está mostrando todos estos cambios que está teniendo Estados Unidos. Igual traer a la luz todos estos cambios que están suscitando en México. En su momento tendremos esas grabaciones en conjunto. Doy gracias a Dios por todo. Los invito a que entren a ministeriosPalabraDeFe.org, que es nuestra página en internet, para que vean enseñanzas, grabaciones, series donde se pueden apropiar de la palabra y conocer más de Dios. Porque nuestro pastor y nuestra pastora son grandes y son guiados por el Señor. Nos los han demostrado, nos han puesto esa muestra que el vivir en la palabra es verdadero. Gracias a todos ustedes, altamente favorecidos y bendecidos. Nos vemos más en una emisión más de Reino y Gobierno. Cuídense. Hasta pronto. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de Ministerios Palabra de Fe, que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, de las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir.
Yo hablo una cosecha abundante al 100%. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo. Y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias. Y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar. Y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas. Y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente. Este fue su programa Reino y Gobierno. Si le gustaría aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o escríbanos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com o llámenos al 520-364-3698. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.